Buenas tardes, jóvenes. Continuamos con la resolución del taller. Vamos al segundo punto, el cual consiste en un programa principal y un subprograma. El programa principal le enviará unos datos para el subprograma para que trabaje con ellos y él le devuelva, ya sea que le pueda devolver o no, los valores al programa principal. La dificultad en este punto radica pues en las declaraciones de byval y cuando utilizamos byref, que es cuando no aparece nada, o sea, cuando aparece solamente la variable definida común y corriente. Esta es la entrada de datos por referencia y esta es por valor o byval. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? De que cuando ingrese un dato por byval, por ejemplo en este caso a x, él tomará el valor que le mandaron, realizará las operaciones, pero cuando finalice el subprograma, él no regresará un valor hacia la variable que se lo envió, que en este caso es ese. Ya inmediatamente haciendo el ejercicio nos vamos a dar cuenta. En cambio, y, que recibe el valor de z, va a realizar las operaciones y cuando modifique otra vez y, va a devolverlo al valor que se lo mandó, a la variable que le mandó el valor, que es z. Entonces es como para reemplazar los valores, ya sea que se pueda o no. Entonces tenemos este punto, tenemos unas variables locales que son s, z y g para el programa principal y las variables x y y para el subprograma. Tenemos que s es igual a 24 en el programa principal, z es igual a 15. Llamamos al subprograma procedimiento. Cuando llamamos a un subprograma o a una función, le pasamos el control en ese momento al subprograma o a la función. Una vez terminemos de finalizar o finalicemos la operación en el subprograma, volvemos y retomaremos en la siguiente línea que íbamos en el programa principal. ¿Ya? Entonces, en este caso, llamamos al subprograma procedimiento y le vamos a enviar los valores de 24 y 15 respectivamente, pues porque esos son los valores que tenían S y Z. El subprograma va a recibir en ese orden, pero entonces en ese orden, si S es igual a 24 en el programa principal y yo se lo envío al subprograma, entonces ahora X va a tomar el valor que tenía S acá, que es 24, o sea que X acá va a valer 24 con z igual a 15, que se lo va a enviar a y, entonces y va a tener el valor de 15. Ya sabemos que aquí, cuando reciben los valores, no hay ninguna restricción. Ellos se asignan los valores, o sea, x igual a 24 y y igual a 15. La restricción está en cuando le devolvemos los valores al programa principal. Entonces calculamos x es igual a 24 que vale x que le mandaron desde el programa principal, o sea, 24 más 20, 44 y y es igual a 15 que le mandó el programa principal menos 4, o sea, 11. Dice imprima a y deje y lo siguiente que vaya a imprimir, imprímalo en el siguiente renglón por el BBCRLF. Entonces, que imprima y en nuestra caja de texto que tenemos, imprimimos en ese momento el valor de y, que en ese caso sería 11. Y tenemos ahí el valor. En sub, cuando finalice el subprograma, entonces ahí sí es donde estos dos valores se van a devolver al programa principal, a las variables que se lo enviaron, pero dependiendo si tienen byval o no. Si tienen byval, entonces esos valores no se van a devolver. O sea que acá S queda intacto, queda con el valor que tenía, que era 24, aunque acá se haya modificado X. Pero Y acá se modificó porque aquí ya vale 11. Entonces ese valor de 11 se lo regresa a Z. En ese momento Z ya no vale 15 sino 11. Pero S sigue valiendo 24 porque no se modificó por el valor de X por el byval. En este caso continuamos, les damos el control otra vez al programa principal. G es igual a S, que es 24 que no ha cambiado, menos Z, que sí cambió con el subprograma, que es 11. O sea, 24 menos 11 es igual a 13. En la caja de texto otra vez dice que imprima guardando lo que había antes. ¿Qué habíamos impreso antes? El 11, ¿cierto? Y decía que lo que fuéramos a imprimir, lo imprimiéramos en el siguiente renglón. Entonces guardemos, no borremos lo que había, o sea, el 11, e imprima G, que en este caso 13. Lo calculamos entonces en el siguiente renglón, imprimimos a 13, o sea que la respuesta sería 11 en el primer renglón y 13 en el segundo, tal cual como se los expliqué o le hice en la explicación de la prueba de escritorio. Ahí está muy bien explicado, yo era pues como para plantear las dudas que podrían surgir y la respuesta que nos da es 11, 13. Listo, ¿qué otras dudas pueden aparecer? Bueno,
Recuerden eso, lo único con este punto es el byval. Y si no está el byval, otra vez, si está el byval, él recibe el valor, se lo asigna a la variable, trabaja con ese valor, pero al momento de querer volver a mandarle el valor al programa principal, no lo hace. O sea, él no modificará la variable del programa principal, que en este caso x no va a modificar la variable s acá. Pero y, como no tiene el byval, le mandan el valor, trabaja con ese valor. Cuando lo modifican, cuando es en sub, que se finaliza el subprograma y le va a devolver el valor al programa principal, se lo devuelve modificado, ya no como 15 en este ejemplo, sino como lo modificó acá, que era 11. Listo, eso es todo. Seguimos con otro punto.